Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a este análisis semanal donde vamos a ver cómo fueron los comportamientos del mercado en lo que fue la semana pasada y cómo nos podemos prevenir o qué movimientos podemos esperar para la próxima semana. Además agregamos 3 empresas que eligen ustedes a través de mi perfil de Instagram. Si aún no me siguen me pueden seguir, me buscan como @joveninversor. Nada de @joveninversor1, @puntoinversorjoven, @joven.inversor, no, todo eso es estafa, no va. @joveninversor y nada más, sin ninguna sigla rara, punto, coma, nada. Por otro lado, también recordarles que no soy asesor financiero, no doy recomendaciones ni de compra ni de venta de nada, simplemente vamos a ver los gráficos, vamos a ver qué es lo que puede pasar para la próxima semana y qué no, y vamos a hacer análisis técnico, que como siempre decimos no es más que probabilidades. Así que tengan eso en cuenta, nada de lo que vamos a ver es recomendación ni de compra ni de venta. Y si aún no te suscribiste, no sé qué estás esperando. Somos más de 300.000 suscriptores. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Espero que te suscribas. Sin dar muchas más vueltas, vamos a pasar a las pantallas y vamos a ver qué es lo que estuvo pasando esta semana, que fue una semana bajista, pero no del todo. Vamos a verlo. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre hacemos, vamos a empezar por el S&P 500, el índice más importante del mundo. Como podemos ver en gráfico semanal, lo vamos a marcar con una flechita, tuvimos una vela bajista, lógicamente es una vela roja, pero como les comenté al principio no es una vela bajista en sí mismo, es más parecido a lo que se conoce como una vela doji, una vela de indecisión. Para los que no saben, lo vamos a explicar muy rápido. Una vela normal, ¿no? Es la que tiene una mecha, vamos a dibujar una vela con sus 4 partes, un cuerpo, ¿sí? Que este cuerpo puede ser o rojo o verde, y otra mecha más, ¿no? Estas son las 4 partes de una vela donde tenemos el máximo de la vela, la apertura o cierre, dependiendo del color, y el mínimo de la vela. ¿Por qué la apertura o cierre dependiendo del color? Básicamente porque si la vela es roja, por ejemplo, la apertura va a ser esta y el cierre va a ser este, ¿sí? Por el contrario, si la vela es verde, el cierre va a ser este y la apertura va a ser esta. Esto es bastante fácil, está explicado en el curso de análisis técnico para principiantes que lo encuentran en www.joveninversor.com. Es gratis, no tienen excusas para aprender. Lo que tenemos acá es algo similar a una vela doji, pero no es una vela doji en sí misma, porque una vela doji lo que tiene es un cuerpo menor al que estamos viendo actualmente, el que tenemos por acá. Una vela doji básicamente es la vela que nos indica que hay indecisión, porque el precio llega hasta este punto y baja por una presión vendedora más fuerte que una presión compradora, pero al bajar y llegar a este punto, en esta zona se encuentra más presión compradora que vendedora y empieza a subir. Hay indecisión, gente comprando abajo, gente comprando arriba y el cuerpo termina cerrando en esta zona de por acá, ¿sí? Son este tipo de velas como por ejemplo la que tenemos por acá. Esta es un claro ejemplo de una vela doji que normalmente va seguido de una vela con un salto de volatilidad bastante grande. De hecho tenemos el ejemplo perfecto porque literalmente la otra semana tuvimos un salto de volatilidad bajista bastante fuerte. En este caso no es una vela doji tan clara como la que tenemos por acá, pero sí presenta una suerte de indecisión o una suerte de debilidad a la baja. ¿Por qué? Porque fíjense que en este punto, que ahora lo vamos a ir a ver en el Nasdaq, que esto no sucede así, empezó a encontrar una especie o simple demanda en esa zona que obviamente no le dio para cerrar martillo, pero nos deja una mínima esperanza de cara a la semana que viene. Vamos al gráfico diario y nos podemos encontrar algo bastante similar, pero con algunos detalles. Fíjense que el índice toca la media móvil de 20 y la de 200 que se encontraban en un punto bastante exacto, ¿sí? Tocan esas dos medias móviles y a partir de ahí empieza a tener un retroceso que llega más o menos hasta el área de los 4.286 y en este punto empieza a dejar una vela martillo. Zona a no perder, ¿no? Porque fíjense que anteriormente también habíamos hecho un leve piso en ese punto, vamos a marcarlo con una línea normal de esta manera. Y fíjense que si nos vamos a un gráfico, por ejemplo, un gráfico de una hora, lo vamos a ver muchísimo más claro. Como toda esa zona es una zona de soporte de recontra remil corto plazo, ¿sí? Estamos hablando de acá a cara la semana que viene. Por ende me parecería una zona importante a no perder, pero no hay que dejar de ver que seguimos en tendencia bajista, ¿sí? Fíjense que los máximos son descendentes, máximo, siguen siendo descendentes. Y lo más importante, también los mínimos vemos que son descendentes, ¿sí? Fíjense que tenemos máximo en este punto, hace mínimo, máximo, mínimo, máximo, potencial mínimo. ¿Dónde tenemos que estar atentos nosotros o dónde se nos tiene que prender la primera alerta? En si no hacemos nuevo mínimo.
¿sí? O sea que el precio deja de caer acá, por ejemplo, o hace un nuevo retroceso pero frena por acá y no logra hacer nuevo mínimo. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos a las puertas ante una eventual cambio de tendencia. Una eventual cambio de tendencia quizás a lateral o alcista. Pero todo parte de dejar de hacer nuevo mínimo, porque ahí es donde de alguna forma se rompería la tendencia bajista. Deberíamos esperar un nuevo máximo por encima de este. Para que eso ocurra tiene que romper la media de 20, la de 200, la de 50. O sea, tienen que pasar muchísimas cosas y ni que hablar la resistencia técnica que tenemos por máximo anterior, ¿no? Esta resistencia que tenemos por acá, ni que hablar la línea de tendencia bajista. O sea, tienen que pasar una banda de cosas para que nosotros podamos decir, bueno, cambió la tendencia de bajista alcista o por lo menos dejamos de caer de corto plazo. Así que para sintetizar un poco todo lo que acabo de hablar ahora, que quizás para algunos es muy sencillo, para quizás otros hablé en chino, hay que esperar, estamos en stand-by, o por lo menos esa es mi opinión. Estoy hablando en voz alta, o pensando en voz alta mejor dicho. Y seguimos en tendencia bajista, ¿sí? Sigo teniendo las mismas premisas que tenía cuando empezamos el año y les dije que este año me mantenía quizás un poquito más al margen del mercado de lo que fue el año pasado, donde quizás estaba recomprado. Sigo manteniendo mi postura y seguimos en tendencia bajista en lo que es el S&P 500. Vamos a ver cómo se desenvuelve la semana próxima. Vamos con el Nasdaq. Gráfico semanal para el índice tecnológico para el Nasdaq, que recordemos que engloba las 100 empresas más importantes de Estados Unidos en lo que respecta a tecnología, ¿no? Todo lo que es Apple, Microsoft, Google y bueno, toda la parentela, ya lo conocemos. Como vimos en las últimas semanas, el Nasdaq perdió uno de los soportes más importantes que tenía desde que empezó el rally post pandemia, ¿no? Que era la media móvil exponencial de 20 periodos. Fíjense que cada vez que había tenido un contacto con esta media móvil, había reconocido esta media móvil como un soporte. En todas las ocasiones, cada vez que lo hizo, la reconoció al alza y empezó un nuevo sendero alcista. Fíjense que en este punto, y esto es un poco en concordancia en lo que veníamos hablando con el S&P 500, no pudo hacer nuevo máximo. Fíjense que a medida que iba pasando el tiempo, íbamos teniendo mínimos alcistas, ¿sí? Máximos y mínimos alcistas. Todo el tiempo, cada máximo superaba el anterior, cada mínimo superaba el anterior, hasta que aparece esta vela martillo en gráfico semanal y hasta que vemos que no puede hacer nuevo máximo. Cuando no hace nuevo máximo, ¿a qué tenemos que estar atentos nosotros? A que no haga nuevo mínimo. Y eso sucedió. Fíjense que el último mínimo claro lo teníamos en este punto y a partir de acá hicimos nuevo mínimo. Siempre que se hace nuevo mínimo, esto lo hemos explicado un montón de veces, se configura lo que se conoce como una... Se configura normalmente lo que se conoce como un patrón bajista en ABC, un retroceso para continuar la caída. Normalmente suele ser hasta el piso anterior, o sea, suele ser una especie de throwback a esta zona, que de hecho en este caso lo hizo. Fíjense cómo hace un retesteo y sale nuevamente. Y a partir de acá se empezó a configurar lo que se conoce como una tendencia bajista. Pero no miremos el pasado, vamos a empezar o a intentar entender qué es lo que estamos viendo actualmente. Fíjense en la vela semanal, un poco lo que les hablaba cuando vimos el S&P 500, tenemos una vela un tanto distinta. No es una vela que tiene dos mechas y un cuerpo relativamente bajista en esta zona, sino que en este caso tenemos una mecha en la zona de abajo, o sea en la zona de mínimos muy corta contra una mecha en la zona de máximos bastante extensa. Esto quiere decir que hay debilidad al alza y que lo que a priori era una vela martillo de cambio de tendencia la semana pasada no es tan así y seguimos teniendo lateralización en este punto, o por lo menos no salida alcista. Por lo menos es lo que vemos en la vela semanal de la semana que pasó, ¿no? Vamos a ver el gráfico diario. Bueno, como podemos ver en el gráfico diario, algo muy similar a lo que veíamos con el S&P 500. En este caso, la media móvil exponencial de 20, que la pueden ver graficada en color amarillo, es la que está funcionando de resistencia dinámica. Cada vez que el precio intenta romper la media de 20, es rechazado a la baja. 2 veces, acá también, que me lo pasé. Nuevamente en esta zona, y vamos a ver si puede dejar de hacer nuevo mínimo. Lo mismo que veníamos haciendo con el S&P. Fíjense cómo los máximos son descendentes, todos los máximos son descendentes, los máximos van decreciendo y los mínimos también. Fíjense que todos los mínimos son inferiores a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo que en el S&P 500 tenemos que esperar, o por lo menos es mi visión bajo mi estrategia, a que el índice deje de clavar nuevos mínimos y empiece a hacer mínimos ascendentes, o por lo menos no mínimos más mínimos, ¿sí? Se entiende. Para que esta tendencia se pueda revertir, por lo menos de bajista a lateral o alcista. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta semana, pero el panorama pinta bajista por lo menos por ahora. De hecho voy a dejar marcadita ahí una trendline bajista acompañada de la media de 20 para seguirlo un poquito más de cerca. Recuerden que voy actualizando todo esto a través de Instagram, así que síganme ahí, es importante. Y acá tenemos al Dow Jones, el índice más, de alguna forma, industrial, más capitalizado, donde tenemos empresas como Coca-Cola, Walmart y demás. Y como podemos ver, es el menos golpeado de los tres. O sea, a pesar de que está cayendo, todavía no perdimos soportes importantes, como el soporte que tenemos en el área de los aproximadamente 33.257. Fíjense que es un soporte bastante importante para este índice. De hecho, lo podemos marcar mejor. Ahí lo tenemos. Fíjense todos los contactos que tenemos. Toda esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá. No perdió los soportes importantes, pero sin embargo, estamos en una tendencia bajista de corto plazo.
Esto lo podemos ver mucho mejor en un gráfico diario. Fíjense cómo también podemos marcar los máximos y también tenemos máximos descendentes, pero estamos en una zona de soporte, ¿sí? Recordemos que todas las zonas que el precio reconoció y a partir de ahí empezó a subir son zonas de soporte, y por lo contrario tenemos las zonas de resistencia, que es toda esta zona que tenemos por acá, es la zona de resistencia. Estas son las zonas de compra, estas son las zonas de venta. El problema es que acá, en las resistencias, donde están las zonas de venta, es donde todos estamos contentos y todos ganamos plata, entonces es difícil reconocerlo como una zona de venta, porque justamente estamos ganando plata. Y por el contrario, la zona de soporte es la zona donde todo está mal, donde la guerra está a punto de empezar y nos estamos por morir todos y cosas similares. Entonces es difícil pensar en comprar en zonas de soporte. Pero si uno se guía por análisis técnico y las probabilidades y los ratios riesgo-beneficio y la esperanza matemática y todas las 300 millones de variables que hablamos siempre en los videos, claramente los soportes son zonas de compra. ¿Te estoy diciendo que compres? No, para nada. De hecho, yo no lo estoy haciendo, por lo menos por ahora, porque no veo indicios de patrones ni confirmaciones alcistas, por lo menos bajo mi análisis y mi estrategia. Y recordad que no soy asesor, así que no te tenés que guiar para nada de lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, a modo educativo y simplemente por contarte mi experiencia en las inversiones y demás, siempre las zonas de soporte son las zonas de mayor probabilidad de ganar dinero, ¿no? De que podamos acertar el movimiento y dar con el movimiento correcto para poder sacar dinero del mercado. Así que estamos en soporte, estamos en tendencia bajista por debajo de la media móvil de 20. Personalmente, a la espera de confirmaciones. Vamos a ver cómo sigue la próxima semana y lo vamos a estar revisando la semana que viene. Vamos con el dólar contado con liqui. Acá tenemos al dólar contado con liquidación promedio de los CDRs. Siempre lo explico, pero el público se renueva. Recuerden que esta cotización del dólar contado con liqui es la cotización promedio de CDRs, ¿sí? No es la misma cotización que van a encontrar en dólar hoy, ni en ámbito financiero, ni en ninguna página web que ustedes suelan revisar el tipo de cambio, ¿no? Es un contado con liqui promedio que yo lo hago a través de una ecuación que está ahí arriba, ¿no? Apple por 10 dividido Apple en Estados Unidos. Bueno, ahí está la ecuación, la pueden ver. Nada para agregar, siempre dije que me parecía algo bastante tonto hacer la T a un gráfico del tipo de cambio, ¿no? Y sobre todo en este país, sabemos que podemos operar eurodólar, podemos operar un montón de divisas, pero me parecía bastante tonto hacer AT del tipo de cambio, del peso contra el dólar, porque bueno, sabemos la naturaleza del peso, sabemos los problemas macro que tenemos en nuestra economía y por cuestiones obvias siempre el dólar tiende al alza, ¿no? Podemos tener estas correcciones que podemos ver en el gráfico de corto plazo por medidas que pueda llegar a tomar el gobierno de turno, pero lo más normal es que siempre la tendencia tienda al alza, por la emisión monetaria, por la desconfianza en la moneda, porque no es reserva de valor y la gente busca una reserva de valor justamente para mantener su dinero, y un montón de otras cuestiones que no las vamos a poner en cuestión ni las vamos a poner en tela de juicio en este momento. Lo importante es entender que la zona de los 197,75, 197, 198 dólares, quieren redondear en 200, es una zona importante para lo que es el tipo de cambio, por lo menos para el contado con liquidación, y es esa zona la cual no está pudiendo vulnerar a la baja. Personalmente no creo que se vulnere a la baja esa zona, la zona de los 200 pesos por dólar, pero estamos en Argentina y todo puede pasar. Lo importante es entender, y no hace falta ni entenderlo, es obvio. Nadie está vendiendo sus dólares por pesos porque quiera tener pesos, es la realidad. Salvo que veas alguna oportunidad corta de carry trade donde vos puedas hacer tasa en pesos para volver a dólares y tener más dólares, pero es con el único fin es con tener más dólares, no con querer al peso ni tener más pesos, no porque sea antipatria ni nada por el estilo. Me parece que es bastante obvio y la gente que ve este canal entienda lo que voy. Así que sin hablar más de este tema, y me parece que estaba bueno traer este gráfico para que podamos ver en qué zona nos encontramos para el tipo de cambio, vamos a ver las empresas que ustedes me dijeron a través de mi perfil de Instagram. Bien, acá tenemos la primera empresa de esta semana, y esta semana una de las que más me pidieron fue Mercado Libre. No hace falta que yo explique qué es Mercado Libre, pero bueno, me la pidieron un montón. De hecho es uno de los CDRs de la bolsa argentina más operados, ¿sí? Y yo personalmente en el exterior la opero bastante. Y bueno, me parecía bastante interesante lo que estamos viendo en el gráfico porque como podemos ver se cumplió un ciclo, ¿sí? De 5 ondas, acá lo tenemos. Y fíjense que ese conteo de 5 ondas termina con un target del 0,618. Obviamente si analizamos este ABC que no tiene nada que ver con una onda 5, o sea, analizar una onda 5 se hace de forma distinta, pero para hacerlo rápido tenemos target del 0,618 alcanzado, que también coincidía de forma un poco cercana, ¿no? Con la media móvil exponencial de 200, ¿no? Que sabemos que la media móvil exponencial de 200 es un indicador que se utiliza muchísimo para poder medir si de largo plazo estamos alcistas o bajistas, ¿bien? Fíjense como en esa zona dejamos de caer, veníamos de una caída muy fuerte, veníamos de esta onda 3 o potencial onda 3, corrección y una potencial onda 5. Llegamos hasta este target y fíjense que en este punto empezamos a tener muchísima fuerza alcista, de hecho con volumen bastante importante, pero esta zona está siendo una zona de resistencia bastante fuerte para el precio de Mercado Libre, ¿no? De hecho lo podemos ver con las mechas que viene dejando, podemos hasta marcar una línea de esta manera, acá aparece nada, pero si nos vamos a un gráfico diario lo van a poder ver mejor. Fíjense como esa línea que marqué, voy a borrar la extensión de Fibonacci, esa línea
línea que marqué es una zona bastante complicada de sobrepasar para Mercado Libre. Miren todas las resistencias que tenemos en este punto, ¿sí? Mechas en semanal son velas y bastantes movimientos en gráficos diarios, ni que hablar en un 4 horas, ¿no? Fíjense que tenemos el POC en este punto, en esta zona, y en lo personal no tengo posiciones abiertas en Mercado Libre. No porque no sea una empresa que me guste, no porque no crea que es una oportunidad en los precios en el que está, sino porque todo lo que está cayendo puede caer aún más. Entonces yo en lo personal no soy o no suelo, no es lo más común en mí comprar simplemente porque está barato, que lo he hecho y a veces lo hago dependiendo de la estrategia que esté utilizando para una inversión. Pero no suelo hacer ese tipo de cosas de comprar algo simplemente porque está bajando, porque nunca sé hasta dónde puede llegar a bajar, ¿sí? Y es bastante peligroso. Así que en lo personal lo que espero es romper niveles importantes, romper promedios importantes, para que de esa forma nosotros podamos tener un indicio de que puede empezar un nuevo movimiento alcista, en este caso para Mercado Libre, pero bueno, puede ser para cualquier activo en general. Así que en lo personal, y viendo la vela semanal que dejó la semana pasada, me mantengo alejado de Mercado Libre, pero me parece importante y que veamos que no pierda este nivel, sí, que no pierda el nivel de los $900 aproximadamente, $950, $1000, que no pierda esos niveles sería bastante importante, y que podamos remontar por encima del promedio de 20, por encima de la resistencia de 1153 en gráfico semanal. Me parece que sería un indicio bastante importante para poder gatillar uno que otro trade o alguna que otra operación, por lo menos bajo mi estrategia, ¿no? Vamos con la siguiente empresa de esta semana. La siguiente empresa de esta semana es Coca-Cola, una de las empresas o mi empresa, o una de mis empresas favoritas, que bueno, a lo largo de todos los análisis semanales que hicimos tanto este año como el año pasado, siempre la estuvimos mirando y siempre la tuvimos de cerca. Recordemos que esta es lo que se conoce como la empresa plazo fijo, el plazo fijo de la bolsa, porque básicamente no suele tener muchos rendimientos, no suele subir, no suele bajar mucho, por lo que siempre explicamos, ¿no? Por su mercado ya sentado, por su capitalización, por tener un mercado hace tantos años, décadas incluso, funcionando de forma bastante correcta, por tener expectativas bastante sólidas, no suele haber muchos cambios en sus productos ni en sus consumidores. O sea, es una empresa que se mantiene muy bien y ya tiene un mercado bastante asentado. En lo que a técnico se respecta, estamos en máximo histórico. Ya sabemos que en máximo histórico no es recomendable andar realizando compras y ese tipo de cosas, porque no podemos establecer ratios de riesgo-beneficio, no podemos establecer probabilidades, hay un montón de cosas que no podemos establecer y no son los mejores momentos, o no suelen ser los mejores momentos para entrar o no, o salir o hacer cosas en actividad. Salir sí, obviamente estás en máximo histórico, probablemente hayas comprado más barato, porque salvo que hayas comprado recién y quieras vender recién porque estás en máximo histórico. Pero es importante entender eso, ¿no? Que quizás los valores en máximo histórico no son los mejores. De hecho, tenemos confirmación de movimiento alcista, tenemos throwback al máximo histórico en los $60 aproximadamente, y a partir de ahí el precio sale con bastante fuerza y bastante momentum, ¿sí? De hecho, rompiendo la media de volumen que tenemos en esta zona. Por otro lado, y si nos vamos a un gráfico diario, estamos por encima de todos los promedios, por encima del promedio de 20, por encima del promedio de 50, por encima del promedio de 200, y en el resto de indicadores podemos ver que hay una divergencia en el Elliott Wave Oscillator. Esto es a lo que hay que estar atentos. Fíjense que este momentum corresponde a esta zona de acá, y este momentum que tenemos por acá corresponde a toda esta zona de acá. Y fíjense cómo el momentum va decreciendo. Esto quiere decir que a medida que el precio va subiendo, de a poquito se va quedando sin nafta. Y no hace falta que lo veamos en el Elliott Wave Oscillator, lo podemos también ver en el precio. Fíjense que a medida que el precio va subiendo con menos fuerza. Miren la fuerza que tenía en este movimiento y fíjense cómo de a poquito se va planchando, ¿sí? Por eso los precios no suben así. Los precios suben, corrigen, suben, corrigen, suben, corrigen, suben, corrigen, suben, corrigen, corrigen, fuerte, suben de nuevo. Y así sucesivamente, ¿sí? Así que bueno, no voy a decir qué es lo que hay que hacer, cada uno sabe interpretar, cada uno sabe cómo interpretar un gráfico, por lo menos bajo mi visión, zonas de compra, saben que yo hablo desde mi experiencia, zonas de compra en estos precios no veo, y por lo que vimos en el Elliott Wave Oscillator hay que andar con cuidado, personalmente ajustando mis stop loss. Y de hecho miren qué está pasando en el DMI, a tener cuidado por acá. Vamos con la última de todas. Bueno, acá tenemos el gráfico de Meta, ¿sí? Lo que anteriormente era Facebook. Recuerden que cuando hablamos de Meta o hablamos de Facebook también, no hablamos solamente de la plataforma de Facebook, porque muchas veces me han dicho, no, Aus, esta empresa, ya ¿quién usa Facebook? Nadie usa Facebook, todo el mundo ahora usa Instagram. Chicos, es la misma empresa, quizás para algunos es muy obvio, pero bueno, para otros no tanto. Y Instagram, WhatsApp, Facebook son todas la misma empresa, está todo bajo el mismo holding, si quieren llamarlo así, es la misma empresa. O sea, cuando nosotros analizamos Meta, dentro de esto también está Instagram, está WhatsApp, está Facebook, está todo, ¿sí? No se rían, porque es verdad, posta. Hay gente que me ha dicho, Facebook ya no lo usa nadie, ahora se usa Instagram, es lo mismo. Desde el lado técnico y analizando un poco lo que pasó anteriormente, teníamos una línea de tendencia alcista marcada por estos dos mínimos, ¿sí? Máximos ascendentes, y a partir de acá se hace máximo descendente, o sea, tenemos máximo inferior, y ni que hablar con esta pedazo de vela semanal que hace nuevo mínimo por debajo de esto.
y cambia un poco lo que venía siendo la tendencia alcista fuerte que teníamos en lo que era Facebook en ese momento, ahora Meta. Perdimos todos los promedios, cruce entre la media móvil de 20 y la de 50, cruce a la baja de la media móvil de 200, así que estamos bajistas por todos lados. Tenemos todos los promedios cortos bajistas, el promedio más largo bajista también, pero sin embargo estamos muy por debajo del precio del máximo histórico, aproximadamente en un 48% de baja, quizás un poquito menos, pero tenemos un 48% de baja desde el máximo histórico, que es un montonazo. Así que voy a hablar por mí, no quiero influenciar a absolutamente nadie, siempre trato de recordarlo, porque si yo pierdo, pierdo yo, no quiero que ustedes pierdan quizás por un trade mío o algo mío. Quizás muchas veces los youtubers, yo y otros también, pecamos un poco de la soltura del video y de querer enseñar y demás, pero siempre hay que recalcar que cada uno tiene que tomar sus propios riesgos, esto es importante. Esta zona que tenemos por acá, esta zona de por acá, entre los 180 dólares y los 200 dólares, que también están marcados por la línea de tendencia de esta punteada que viene en gráfico semanal desde que más o menos desde que salió a cotizar en bolsa. Sumado que tenemos el POC, esta zona de acá, me parece una zona muy interesante para Facebook, bajo mi análisis y mi estrategia. Recuerden, como siempre les digo, sé que soy pesado, no soy asesor, tome cada uno su propio riesgo, ¿sí? Obviamente, esto teniendo en cuenta que tengamos una zona de consolidación, que Meta deje de caer a la fuerza en la que viene cayendo, porque esto es un cuchillo cayendo y ya sabemos lo que pasa cuando agarramos un cuchillo cayendo con la mano y nos vamos a cortar. Es mejor que toque el piso, caiga de costado y lo agarramos por el mango, va a ser mejor. Así que hasta que no deje una zona de consolidación o no nos deje un indicio de cambio de tendencia, a pesar de que esté barato, no porque esté barato quizás hay que comprar a veces. Hay que tener cautela y esperar a que los precios se puedan asentar en una zona interesante y a partir de ahí ir haciendo compras e intentando promediar el mejor precio posible para una eventual tendencia alcista que tengamos en el futuro. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no se olviden de suscribirse, dejarme un me gusta y activar la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que subo un video. Y si no se suscribieron, háganlo porque la semana que viene voy a estar preparándoles uno de los mejores videos probablemente que se va a ver en mi canal, donde voy a hablar de todos mis ingresos actuales, activos y pasivos. Les voy a contar todos los ingresos que yo tengo para que simplemente una cuestión de transparencia y también quizás para motivar a otras personas en que sí se puede generar otros ingresos y cuáles son los que yo tengo o si quizás vos los podés replicar, ¿no? No es una idea que se me ocurrió a mí, es una especie de trend que vi también en otro canal que no me acuerdo de quién era. Si me acuerdo o si lo veo, lo voy a decir en el video. Que me pareció que estaba bueno contar cuáles son las fuentes de ingreso que tiene cada uno, sin contar los montos, ¿no? Por cuestiones de seguridad, pero simplemente para motivar a otras personas y porque me parece que es algo interesante ver cuáles son las fuentes de ingreso de otras personas, porque podemos sumarlas como fuentes propias, ¿no? No voy a hablar más, espero les haya gustado el video y nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.